Bienvenida a este primer tema de la asignatura 7. El liderazgo estratégico se define bajo tres macrofunciones, lo que es la planificación estratégica, el liderazgo estratégico y los desafíos para la toma de decisiones. Estas son las grandes temáticas que los administradores se ven frente cuando tienen que tomar una decisión de modelo de negocio y determinar cuál es el lugar y el posicionamiento que quiere lograr esta unidad, esta área o este negocio de por sí. Primero haremos la definición de lo que es un modelo de negocio y básicamente corresponde al modelo estratégico definido que permitirá a la compañía adquirir una ventaja competitiva y alcanzar una rentabilidad superior. En el contexto de un centro de simulación, si este es un negocio independiente, claramente que busca tener rentabilidades directas superiores al promedio de la industria. En el caso de ser una unidad dentro de una organización, lo que buscará es ser más competitiva que el resto de las unidades que compiten por los recursos a nivel organizacional. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un centro de simulación en una institución, digamos, del área de la salud, lo que está buscando es que su eficiencia, su eficacia, que eran los términos de administración, le permitan a esa unidad fortalecerse y presentarse dentro de la organización como una unidad válida a la cual le deben aportar recursos para seguir creciendo. Y eso se podría considerar una rentabilidad superior, ya que logra obtener recursos por sobre el promedio de la industria. Y eso se logra a través de detectar una ventaja competitiva, algo que vamos a hablar a continuación. Primero debemos hacer algunas definiciones. Siempre cuando uno empieza a conformar una unidad o un negocio tiene que definir el para quién se está haciendo este servicio, quién va a ser satisfecho con este servicio, nuestros consumidores, qué está siendo satisfecho, cuál es la necesidad que estoy cubriendo y cómo estas necesidades están siendo satisfechas, las características distintivas que hacen que mi unidad sea distinta al resto de los que compiten por ese consumidor. En el caso de un centro de simulación estaríamos diciendo a quién estoy satisfaciendo. Si soy un centro de simulación dentro de una universidad, serán los estudiantes y los docentes, la escuela. Si soy un centro de simulación dentro de una unidad hospitalaria, serán los doctores, ¿verdad? En el caso de qué está siendo satisfecho, la necesidad de cubrir, en un centro de simulación pueden tener varios objetivos, pero uno de los más concretos tiene que ver con el poder entregar herramientas para que un estudiante o un docente o un médico pueda de forma segura eh, realizar algunos procedimientos, ¿verdad? Y la búsqueda final de este ejercicio es que, por un lado, el accionar con los pacientes sea más seguro, ¿verdad? Y que la experiencia posterior en el campo clínico sea aún más efectiva. Esto también se compatibiliza con que a nivel de simulación clínica, y como lo han mencionado en otros módulos, se permite explorar y poder ver diferentes casuísticas que posiblemente en un campo clínico no van a encontrar o no van a tener la oportunidad de hacerlo durante sus prácticas. Luego están las necesidades que están siendo satisfechas y aquí pueden variar un poco, pero uno puede definir cuáles son características distintivas de un centro de simulación respecto a otro. Características distintivas que pueden tener y que se conectan con lo que es atributos particulares de cada centro de simulación en este caso, que podrían ser el nivel de servicio que se presta, la innovación tecnológica que yo tengo dentro del centro, el nivel de servicio que ofrezco, ¿verdad? O incluso, en algunos casos, podría ser cómo maximizo los recursos a través de un centro de simulación. Es por ello que un principio básico de la planificación estratégica es la declaración de una misión. Y acá hay que entender distintas cosas, que una organización en su todo va a tener una misión. Si el centro de simulación es un organismo independiente, va a tener una misión. Si es un organismo que depende de una institución, también debería considerar cuál es su misión y cómo contribuye a la misión institucional, digamos, de la organización a la que pertenezco. Pero la declaración de una misión es una descripción, una declaración de por qué la empresa, unidad, digamos, unidad de negocio o unidad administrativa, está en la operación, por qué existe. Provee un marco referencial o contextos bajo los cuales la estrategia es formulada. O sea, yo en la misión describo la razón de ser de la unidad y cómo le agrego valor a la organización por mi existencia. Y los elementos estratégicos se componen de los siguientes. Son la misión, ¿verdad? Que esta
esta declaración en un periodo aproximadamente no mayor a 3, 4 años, ¿verdad? De lo que quiero lograr hacer. Una visión que es el ejercicio símil a una misión, pero la visión se proyecta más allá en el tiempo, se proyecta por sobre el periodo de la misión. Si la misión es de aquí a 5 años, la visión es un periodo más extenso, por lo tanto el objetivo de esa declaración también tiene que ser más grande. Y luego están los elementos de valores, que tienen que ver con esas características eh, que identifican la unidad, y los objetivos generales donde ya empezamos a bajar a elementos que me permiten lograr el cumplimiento de la misión y la visión, donde los objetivos, y lo vamos a ver en detalle más adelante, tienen ciertas cualidades que me permiten determinar si estoy siguiendo y si estoy alineado con mi declaración, si el cumplimiento de mis objetivos aporta a la misión estratégica y cuánto voy avanzando en ese proceso. Como veníamos conversando, lo que yo hago cuando formulo una estrategia es que defino a quién quiero, digamos, a quién estoy sirviendo, quién es mi consumidor, por qué, qué servicio estoy ofreciendo, la necesidad y cuáles son las características distintivas de mi servicio respecto al resto. Cuando hago esa declaración y la contextualizo en una misión, que es, digamos, el texto que describe mi razón de existir bajo estos parámetros, y luego yo hago una bajada que se llaman los objetivos y las metas. Los objetivos son declaraciones mucho más concretas que la misión y son, generalmente en un centro de simulación van a tender a ser planes de acción, van a tender a ser actividades concretas que yo quiero lograr. Por ejemplo, si el centro de simulación en su accionar definió, y es un centro de simulación dentro de una universidad, que satisface el entrenamiento de estudiantes y su diferenciación es a través del servicio, yo voy a definir ciertos objetivos. Y el objetivo podría ser algo muy concreto, como tener un índice de satisfacción de los estudiantes al término de su proceso educativo de un 90%, por ejemplo. Y ese sería un objetivo muy concreto de un proceso. Luego, yo defino cuál es la meta, ¿verdad? Cuando yo dije un 90%, pero uno dice un 90% respecto a qué. Esta meta es un estado futuro o deseable del objetivo. Por lo tanto, yo primero tengo que conocer cuál es mi estado actual, cuál es mi posición actual a nivel de satisfacción. Si hoy día tengo una satisfacción del 92%, yo debería apuntar a ir más allá que eso. Por lo tanto, primero tengo que determinar dónde estoy a nivel de ese objetivo. Por lo tanto, las metas tienen que estar bien definidas. Deben ser precisas y medibles. Se relacionan a temas cruciales. Por lo tanto, yo no voy a estar midiendo o colocando metas sobre objetivos que no contribuyan al posicionamiento estratégico de mi unidad, pero que tampoco sean algo que sea relevante. Deben ser desafiantes pero realistas. Por lo tanto, mi meta me debe empujar a lograr a llegar más lejos, pero siempre bajo un contexto. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema de la satisfacción, yo tengo que asumir, de cierta forma, que nunca voy a lograr, o es muy difícil, llegar a un 100% de satisfacción. Por lo tanto, mi objetivo debe estar en un rango óptimo y para eso también tengo que tener un poco de conciencia respecto a cuál es el nivel de satisfacción promedio de la industria, cuál es el nivel de satisfacción que existe hoy día en el centro de simulación y cuál es el óptimo al que yo debería apuntar, ¿verdad? Y finalmente, estas metas deben ser específicas para un periodo de tiempo. O sea, yo tengo que determinar cada cuánto voy a ir midiendo estas metas en la contribución del objetivo que apuntan a la misión y que esta misión apunta hacia mi posicionamiento estratégico. Recordar que los objetivos del proyecto, que los conversamos, digamos, al principio cuando hablamos de la misión, la visión y los objetivos, conversamos sobre las metas. Pero respecto a los objetivos, y solamente para ser muy preciso, hay una nomenclatura que dice que los objetivos deben ser SMART, o sea, inteligentes. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y seguibles, ¿verdad? Específicos en su condición, medibles porque los voy a poder transformar en una unidad de medición, ya sea en tiempo, en capacidad, en número, alcanzables porque están bien delimitados, son, digamos, son
objetivos que son desafiantes, pero al mismo tiempo son alcanzables, que son relevantes porque aportan a la estructura o mis definiciones estratégicas y a mi misión y a mi visión, y son seguibles, por lo tanto yo puedo tener un monitoreo de cómo van avanzando estos objetivos. Cuando estoy haciendo mi definición estratégica y quiero determinar básicamente dónde me voy a ubicar eh, a nivel de posicionamiento, pero también cuáles son las cualidades que yo podría llegar a potenciar, generalmente se hace lo que uno determina un modelo de FODA. El FODA, que es la abreviación de los componentes que uno hace este análisis, son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, donde los elementos de análisis externo, ambientales, digamos, son las oportunidades y las amenazas, que pueden estar enfocadas en temas de industria, nación, económicas, etcétera. Y también están las componentes internas, que soy yo comunidad, que son las fortalezas y las debilidades. Y desde ahí es donde nace la fuente de la ventaja competitiva, porque a través de las fortalezas y debilidades yo puedo ir monitoreando en qué soy bueno, cómo puedo mejorar y cómo puedo minimizar mis debilidades, ¿verdad? Y yo luego puedo tomar una decisión de dónde me voy a enfocar a nivel estratégico. Si lo voy a hacer a nivel de eficiencia, que es esta variable que les decía yo, de ser muy eficiente en mi gestión, cosa que sea valorado por el nivel de ahorro que produzco en la organización. De calidad, porque me distingo por mis procesos de calidad. Innovación, porque el formato que yo entrego es distinto al resto y pueden considerarme un centro de simulación con alto nivel de innovación. Y respuesta a consumidores, que viene siendo servicio. ¿Qué nivel de servicio yo ofrezco como centro de simulación? Acá pueden ver el mismo análisis FODA plasmado en un esquema, digamos, de cuatro áreas. Las fortalezas, ¿verdad? Que hablábamos de esto que era interno. ¿En qué soy bueno? Que si tengo alguna característica que me logre diferenciarme. Las debilidades, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué desventaja tengo frente a otros? Y luego están los elementos externos, las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tengo a mi alcance? ¿Cuáles son las tendencias de las cuales me podría beneficiar? Y las amenazas, que también es un elemento externo, es qué me podría distraer y qué hace mi competencia, ¿verdad? ¿Cómo la competencia me podría afectar? Solamente para hacer ejemplos, ¿verdad? A nivel de fortaleza, si yo tengo un equipo técnico que es altamente calificado en temas de calidad o estamos certificados por una norma internacional, eso podría considerarse una fortaleza de la unidad que yo podría potenciar y decir mi unidad es fuerte en lo que es calidad. Si tengo una debilidad, por ejemplo, donde parte de mi equipo es dependiente de las escuelas, ¿verdad? O dependiente de otras unidades administrativas, por lo tanto tengo baja capacidad de tener un equipo comprometido de trabajo, por ejemplo, de práctica docente, yo lo que debería considerar es cómo puedo disminuir esa debilidad y tal vez incluso después transformarlo en una fortaleza. ¿Qué pasa si yo incorporo más docentes dentro de mi planta y dándome una capacidad de que ellos tomen el modelo y sean parte de este centro de simulación? Luego están las características de las oportunidades, ¿verdad? Y oportunidades podría ser como, como algo que está pasando hoy día en lo que es el sector educacional, que es la complejidad del campo clínico, ¿verdad? Y la capacidad de poder obtener campo clínico. Eso podría ser una oportunidad para un centro de simulación con la finalidad de incrementar el número de horas de simulación versus campo clínico. Y características de las amenazas, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si sale un estudio particular que habla de la relación de horas entre simulación y campo clínico que es desfavorable para un centro de simulación? ¿Cómo se abarca este tema? ¿Cómo lo puedo contener? ¿Cómo puedo tomar esa información y hacerla, digamos, transformarla para que tenga mayor validez el ejercicio práctico que se hace en un centro de simulación? Por lo tanto, cuando entramos a hacer la definición de los cinco pasos estratégicos, primero se define la visión, ¿verdad? Esta mirada de largo plazo, la misión, los valores y los objetivos con sus metas, ¿verdad? Metas bajo estas condiciones particulares que las hacían tangibles. Luego, analizar e identificar las oportunidades y amenazas. ¿Cómo me está afectando el ambiente? Identificar las fortalezas y debilidades. ¿Cómo yo puedo
generar una estrategia en base a las capacidades y los recursos que tengo. Y luego tomo decisiones estratégicas que podrían ser fomentar las fortalezas y corregir las debilidades. Asegurarme de que mis fortalezas sean consistentes con la misión, visión y valores. Y que estas decisiones estratégicas, ¿verdad? Estas líneas estratégicas, que podría ser lo que hablábamos de calidad, o tomar innovación, o servicio, o eficiencia, son congruentes y generan un modelo de negocio viable. No vaya a ser que tome la decisión de ser muy eficiente y eso haga que el mismo ejercicio práctico se vuelva ineficiente. Y luego uno pasa a hacer la implementación de esta estrategia definida.